viene, hemos anunciado que el culto va a ser el sábado a las 6:30 de la noche. Sábado a las 6:30 de la noche va a ser nuestro culto dominical de la próxima semana. Vamos a tener un invitado especial, así que no se lo pierda. Pero vamos a estar aquí el sábado a las 6:30 de la tarde, o sea, PM, porque parece que dijeron AM. Pero si viene a las 6:30 va a venir a un matutino y es posible que se encuentre con hombres de rodillas acá. No, fue alguien que me dijo, pero no se preocupe. Pero vamos a tener todo el culto con jóvenes y con adultos juntos el sábado a las 6:30 de la tarde por asunto de las elecciones. Y como todos sabemos que estamos en un proceso eleccionario, como pastor yo tengo que dirigir a la iglesia, no a ver por quién votar, sino cómo bíblicamente deberíamos votar. El voto es un derecho que todo cristiano tiene que ejercer, aunque no es obligatorio ejercerlo. Es un deber y como deber tendríamos que estar en las urnas todos. Y ya vimos la semana pasada lo que dice la palabra acerca de la política hace 3 semanas. Y la semana pasada vimos cuáles son las características que la palabra plantea que debe de haber en un hombre que debe de ser elegido. Pero hoy vamos a ver la intervención de Dios en un proceso electoral. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13, porque muchas veces entendemos que Dios no tiene nada que ver con política y que Dios no se mete en la política. Pero en Romanos capítulo 13 tenemos que ver la intervención de Dios en los procesos eleccionarios. Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte, dígale al que está a su lado, toda autoridad es puesta por Dios. O sea que Dios tiene que ver con las elecciones. Sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es muy claro, y yo creo que voy a hablar poco en este día, es muy claro que Dios tiene que ver con los procesos eleccionarios. Que para Dios la política y las elecciones no están fuera del control. Lo primero es que tenemos que entender que Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Que Dios lo controla todo. En el libro de Colosenses capítulo 2, capítulo 1 dice: porque en Él subsisten todas las cosas y todo es sustentado por Él. Por lo cual no pasa nada en esta tierra sin que Dios tenga el control de lo que está pasando. En un momento en que Jesús estaba declarando su gran sermón, Él dijo estas palabras: no cae
una hoja al suelo sin que Dios tenga conocimiento. Y después dijo, pero no cae el cabello, una hebra de cabello de una cabeza sin que Dios la tenga contada. Y esto nos habla de lo que es el control de Dios de todo lo que está pasando. Por lo tanto, si Dios tiene el control de todo lo que está pasando, viene una pregunta. Entonces, ¿Dios permite lo que está pasando? Dios permite lo que está pasando. Dios no crea lo que está pasando, pero Dios permite lo que está pasando. El apóstol Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1, dice, porque Dios no puede ser tentado, pero tampoco Él tienta a nadie. O sea, Dios no crea el pecado ni las condiciones para que nosotros pequemos, pero Dios sí permite que ocurran cosas que nos lleven al pecado para nosotros ser probados y para que nuestra fe sea establecida. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Job. Job, en un caso muy interesante, plantea, el Satanás entra al trono de Dios y le pide permiso para probar a Job. ¿Y quién le dio el permiso? Dios le dio el permiso. Y vemos aquí en la palabra de Dios que Dios dice que Él es quien pone a las autoridades, y que no hay autoridad pues que si no es puesta por nuestro Dios, por lo cual Dios tiene que ver con la política y con las personas que nos gobiernan diariamente. Entonces, si Dios tiene que ver con la política y Él es que establece a los gobernantes y a las autoridades superiores, nosotros tenemos que entender qué Dios quiere para poder votar. Hello. No debe de un creyente votar por preferencias políticas. No debe un creyente votar porque este gobierno me favorece. No debe un creyente votar porque yo voy a tener a fulano en este gobierno, porque entonces estaríamos votando por intereses y no por la voluntad de Dios. Todo creyente, si Dios es quien pone, nosotros no debemos ser partidarios de partidos políticos, sino que debemos nosotros votar conforme al corazón de Dios y nunca vamos a perder. Nunca vamos a perder. Aunque políticamente yo tengo mis preferencias, pero cada vez que voy a la urna, y antes de estar en la urna, voy a orarle a Dios y le voy a pedir a Dios que me diga por quién debo votar. Porque si Dios es que establece, si Dios es que pone las cosas, si Dios es que crea las autoridades, la única manera de yo poder votar por la persona que va a ganar es si yo establezco una relación íntima con Dios para que me declare quién va a ser el ganador. Por lo cual no voy a votar por el que yo quiero ni el que yo prefiero, sino por el que Dios va a colocar. ¿Estamos de acuerdo, amados? Ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿Y cómo yo voy a poder saber lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo yo darme cuenta, pastor? Porque yo soy nueva en el evangelio. Había una persona con mucho tiempo al lado del Señor. Dice la Biblia que esa persona dormía al lado del arca. Y el arca era donde se depositaba la presencia de Dios. Esa persona era Samuel. Dice la Biblia que Samuel estaba cerca del arca y que dormía ahí cada noche. Pero Samuel no conocía la voz de Dios. Y un día Samuel oye una voz que dice Samuel, y Samuel se va y se acerca a Elí, al sacerdote Elí, y le dice: Elí, ¿me llamas? Y Elí le dice: no te he llamado.
Y vuelve otra vez a acostarse al lado de su arca, y cuando está ahí vuelve a oír la voz de Dios. Pero él vuelve a confundirse y vuelve otra vez para donde Elí. Y así pasó 3 veces. A la tercera vez, Elí se da cuenta de que no es él, que es Dios quien le está hablando. Y le dice estas palabras a Samuel: Samuel, si vuelve a oír la voz, di, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué implica eso? Que la voz de Dios hay que aprender a escucharla. Que no importa que estemos en el templo las 24 horas del día, hay personas que pueden ser creyentes por toda la vida y no conocer la voz de Dios. Porque la voz de Dios solamente conocida cuando tú comienzas a tener una comunión con Dios. Lamentablemente nosotros usamos la oración no como una manera de intimar con Dios para conocer el pensamiento de Dios, sino que nosotros usamos la oración como un resguardo. Eso lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Nosotros oramos en la mañana para que nos vaya bien en el día, y oramos en la noche para que no nos dé un infarto y nos muramos en medio del dormir. Lamentablemente eso es lo que hacemos. Señor, cuida mi vida, pero no buscamos la oración, no buscamos una comunicación con Dios para nosotros poder conocer a Dios y poder entender sus pensamientos para con nosotros. Fíjense que la palabra de Dios dice que Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Implica esto que si Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, Dios tiene todo el interés de comunicarnos esos pensamientos. El Señor dice: clama a mí, ¿y yo qué? Fíjense, no hay una respuesta si no hay un oído que esté escuchando la respuesta. Yo no te respondo a sorda. Yo no te respondo sin hablar. Pero para haber una respuesta tiene que haber un oído que pueda recibir, sea el receptáculo de esa respuesta. Cuando usted comience a cultivar una relación con el Señor, usted va a comenzar a oír la voz de Dios. Y sabes, es posible que la primera vez te confundas, es posible que la primera vez no lo entiendas, pero cuando tú comiences a oír y a oír y a oír, llegará un momento que te darás cuenta de que es Dios que se está hablando. Después de esa primera vez, ya Samuel no necesitó jamás de Elí para saber que Dios le hablaba. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Y nosotros tenemos, amados hermanos, que entender que la vida cristiana no es una relación religiosa con una iglesia. Que la vida cristiana es una relación íntima con un Dios que está en el cielo, pero que quiere ser el Padre tuyo y el Padre mío. Piense que cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos dice: Dios que está en los cielos. Él dice: Padre nuestro que está en los cielos. Y no hay un padre que no tenga una relación íntima con sus hijos. Puede ser que los papás varones seamos vagabundos. Puede ser. Encontramos algunos padres medio vagabundos y podemos encontrar una madre. Pero aún así, uno de los padres intima con sus hijos. Uno de los padres tiene una relación con su hijo, porque es la naturaleza de un padre intimar con sus hijos. Y Dios quiere intimar con nosotros. Dios quiere tener una relación para Él de decirnos sus decretos. Dios no quiere tener una relación religiosa de domingos y martes, o de miércoles, que es el discipulado. Dios quiere tener una relación contigo de 24/7, los 365 días del año. Dios quiere dirigirte.
Dios quiere que hagas las cosas conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Ahí mismo al lado del capítulo 13 del libro de Romanos está el capítulo 12. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el verso 1 y 2, el apóstol Pablo nos habla de cómo conocer nosotros, cómo tener esa relación con Dios, cómo establecer una relación en que podamos conocer la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y él dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted busca otra versión de la Biblia, por ejemplo, si usted busca la versión NTV, mire cómo dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlos. Fíjese que Dios está hablando de que el culto racional es nuestra verdadera adoración. Y sigue y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable. Entonces yo puedo conocer la voluntad de Dios. Yo puedo conocer qué quiere Dios para esta nación. Yo puedo entender a Dios, pero tengo que dar pasos. Y el primer paso es que yo me debo presentar como un sacrificio delante de Dios. Y cuando yo veo esta palabra de sacrificio vivo, estoy viendo la palabra cuando Lucas plantea en el capítulo 9, verso 23, que dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Fíjese, aquí está diciendo Pablo: tú debes presentarte como sacrificio vivo. Pero Lucas dice: no, tú debes, para seguir a Jesús, ser sencillamente una persona que te niegue a ti mismo. ¿Y cómo puedo yo negarme, dice Pablo, a mí mismo? ¿Cómo me puedo negar? ¿Cómo yo puedo hacer ese sacrificio? Y ese sacrificio lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dice él: no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Como estamos hablando de política, estamos hablando de elecciones, ¿cuál es la forma en que nos conformamos a este siglo? Cada uno tiene que ser de un partido. Cada uno tiene que tener una tendencia. Y esa tendencia la tenemos que buscar dependiendo de qué nos favorece. ¿Es así o no es así? ¿Quién me va a pegar? Espérate, que yo tengo a fulano, que es primo mío, que me va a conseguir la pensión. No, pero yo tengo a Sudanito que en el PLD eso uno come solo. Yo no tengo a nadie en el PLD, pero en el PRM yo tengo a fulano que me va a nombrar. Esa es la forma en que nosotros votamos, porque eso es lo que nos transfiere este siglo. Y la palabra está diciendo: yo no puedo moldearme a lo que el siglo me está planteando. Yo no puedo tomar la forma que este mundo me está enseñando. Yo tengo que ser diferente. Nadie va a conocer la voluntad de Dios si estamos caminando en el mismo río que el mundo está caminando. Es imposible conocer a Dios si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Y ese es el segundo paso. Él dice: no os conforméis, o sea, no tomen la manera del mundo, no hagan las cosas como la hace el mundo. El mundo vota por intereses, nosotros no debemos votar por intereses.
Pablo sigue diciendo, sino transformaos. Y esta palabra transformados es muy importante porque una transformación no se logra como un milagro. Hay gente que cree que porque viene al evangelio sencillamente va a cambiar de la noche a la mañana porque Dios es quien cambia. Sí, Dios cambia, eso es verdad, pero Dios no hace transformaciones inmediatas salvo excepciones. La palabra metanoia, de donde viene la palabra metamorfosis, es un cambio gradual que te lleva de huevo a mariposa. Pero tienes que pasar por gusano, tienes que pasar por crisálida para convertirte en una gran mariposa. Por lo cual la transformación no es algo que viene como... Hay gente que cree que porque tú dices que eres cristiano, te pusieron una inyección de santidad y de perfección y que tú no puedes cometer ningún error. Y hay gente que te mira y dice, ¿y tú no eres cristiano? Porque no estamos entendiendo que el proceso de cambio requiere tiempo y requiere perseverancia. Han pasado 7 años para yo ver a una antia que no era una cacata. Ver a antia que ya le hacen cosas y ella se queda callada. Pasaron 7 años. Ver a Areli callada, pasaron 20 años. Ver a Beto sin hacer rabietas, sino salir huyendo para no gritar, han pasado muchos años. Ver a Sanford no peleando porque algo salió mal en una actividad de los 40 días, han pasado muchos años. Es un proceso. Dígale al que está a su lado, yo estoy en mi proceso. Pero fíjense que los procesos no son para retroceder, los procesos son para mejorar. Un creyente no puede estar en un proceso para degradarse. Un cristiano tiene que ir en un proceso de huevo a gusano, de gusano a crisálida y de crisálida a mariposa. Nunca al revés. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene que entender que su proceso va en crecimiento, que usted va de gloria en gloria. Por eso es, amados míos, que Dios no nos ve como cacao en la mata, sino como un Hershey en una vitrina. Pero nosotros los hombres no vemos los procesos y no vemos los momentos. Y amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver los procesos y no juzgar a nuestros hermanos en medio de su proceso, sino orar para que Dios le abra los ojos y pasemos de gusano a crisálida. El entender los procesos va a permitirnos que ver los hermanos en dificultades no nos convierte en jueces para juzgarlo a ellos, sino en instrumento para ayudarlo a pasar al otro nivel. Todos necesitamos ser transformados. Pero una transformación no es algo que pasa de la noche a la mañana. Hay transformaciones que requieren años. Y como dice un gran psicólogo de este país y terapeuta familiar, y hay cosas que tendrán que enterrarlas con nosotros, porque nunca van a cambiar. Hace muchos años vino a nuestra congregación una joven. Vivía ahí al frente donde vive Tony. Ella tuvo muchos años yendo a la iglesia, 3 o 4 o 5 años viniendo a la iglesia, pero tuvo que emigrar a los Estados Unidos, especialmente a Miami. Pero esta joven tenía un problema y era que ella fumaba.
Y yo recuerdo que ella me decía, pastor, yo no voy a ir a la iglesia. Yo le decía, pues tú sí vas para la iglesia. Porque si te sales de la iglesia, ahí es que nunca va a dejar de fumar. Pero ella comía menta, comía chicle, hacía de todo, pero el bajo le salía como quiera. Los hermanos se daban cuenta y mucha gente lo criticaba. Y mucha gente hablaba de ella. Pero hace 2 años, después de 8 o 7 años que ella se fue a los Estados Unidos, ella me mandó a decir a mí, pastor, dejé el cigarrillo. El Señor me ayudó y dejé el cigarrillo, pastor. Ese era mi problema en el cristianismo y ya lo dejé. ¿Sabes algo? Si la hubiésemos mandado al diablo, el cigarrillo nunca lo hubiese dejado. Pero le hicimos saber que la transformación no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, que la transformación es un proceso que ocurre step by step, paso a paso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra transformación solamente va a cambiar y va a pasar ese proceso cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso el discipulado está importante. Por eso cada miembro debe luchar por estar en el discipulado, porque el discipulado cambia tu manera de pensar. Y hasta que tú no cambias tu manera de pensar, tú sigues actuando tal cual tú eres. Algo muy interesante que me pasó hace unos días es que, o hace un tiempecito, y es que la computadora estaba en una computadora y estaba trabajando con un Windows viejo. Pero cuando yo vengo a las 2 semanas, mis hijos instalaron el Windows nuevo. Y el Windows nuevo tiene un PowerPoint diferente. Pero yo no había todavía conocido cómo se manejaba este nuevo PowerPoint. Y me enredé. Y tuve que mandar a buscar a Karen para que me ayudara. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía el disque viejo, no sabía manejar el nuevo formato. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes un formato viejo. El formato viejo que tú tienes es que te enseñaron que cuando tú estás en peligro y hay un cobrador que te está cobrando, tú tienes que hablar mentira. El formato que te enseñaron es que sencillamente tú tienes que votar por una persona que te dé beneficios. El formato que te enseñaron es que tú eres un hombre y los hombres dominicanos somos machistas, no podemos tener una sola mujer, tenemos que tener muchas mujeres. El formato que te enseñaron es que el hombre no llora. Y por ende el hombre no puede manifestar sus emociones. El formato que te enseñaron es que la mujer no se puede dejar dominar por los hombres. Y por eso hay que pelear el poder. Hay muchos formatos que nos enseñaron. Yo recuerdo hace muchos años que mi mamá era que está aquí, doña Mireya está aquí visitándonos. Párese, doña Mireya. Ella es doña Mireya. Pero doña Mireya me enseñó que los Viernes Santos no se pisaba el suelo porque Dios estaba sembrado ahí en la tierra. Y yo recuerdo que como esos días eran vagos, uno se ponía a jugar bolita y doña Mireya le caía a uno con una escoba. Hoy no se juega porque no se le puede dar al piso, porque Dios está ahí enterrado.
Ese era el formato. Y resulta que cuando yo me convertí al evangelio, me daba brega verlo viernes a Víctor jugando con una pelota. Porque doña Mireya me enseñó que los viernes santos no se le da al suelo porque Dios está ahí. ¿Nos estamos entendiendo, amados? Pero también doña Mireya me enseñó a mí que a lo ajeno no se le pone la mano. Y un día yo me encontré una pelota en la calle y doña Mireya me dijo que ¿de quién es esa pelota? Yo le dije, me la encontré, pues vaya y póngala donde usted la encontró, que eso tiene un dueño. Y yo con mi pelotica que estaba entusiasmado porque era para jugar, como se jugaba dándole ahí de la poleta redondita esa, de la maciza, yo ya estaba emocionado que iba, porque la única manera que me dejaban jugar es si yo era el dueño de la pelota, porque era tan malo que no me dejaban jugar de otra forma. Y ya yo estaba emocionado. Estaba emocionado porque yo jugaba voleibol y basquetbol, pero pelota no sabía mucho porque los lentes no me dejaban. Pero doña Mireya me hizo llevar la pelota allí. Y sabes, a mí me da mucha dificultad ponerle la mano a algo que no es mío. Hay cosas que nos han enseñado que si no las sacamos del CD y metemos el CD nuevo, sencillamente nosotros nos dejamos manejar por esas cosas. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que transformarnos. O sea, el proceso de cambio tiene que conllevar un proceso en nuestras mentes. Si nosotros no renovamos nuestras mentes, sencillamente vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué Fran regala flores hoy? Porque él renovó su mente. Él sabe que para tener una buena noche hay que regalar flores. Él entendía antes que no, que había que hacerlo y que ella tenía que resolverme aunque yo la tratara mal. Ahora él entendió que ella es un vaso delicado. Antes ya él creía que era el vaso pichado de La Vega. ¿Te acuerdas de esa canción? A de Bonao era. El jarro pichado que era de hierro. Antes él creía que antes era un barrio pichado y que había que tratarla a fuetazo. Pero él entiende que es una flor delicada, que es un vaso frágil y hay que tratarla con amor. Pero eso se llama cambio de mente. Pero ella también aprendió algo que no le enseñaron. Ella aprendió que su esposo es su cabeza. Porque antes ella quería estar peleando con él a cada rato. ¿Sabes cómo ella se ríe? Y cada vez que venía a consejería era porque ella quería hacer lo que le daba la gana y no se daba cuenta que él era la cabeza del hogar. Y que ella tenía que respetar la cabeza. Cuando hay un cambio de mente, yo voy a cambiar en mi proceso y yo voy a crecer, porque yo voy a ser de gusano, me voy a convertir en una mariposa. Ahora, ¿por qué ese cambio de mente? Porque de la única manera que yo me voy a conectar con Dios es cuando yo conozca que Dios a través de su palabra tiene decretos. Cuando yo conozco los decretos de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Yo me voy a instalar y me voy a conectar en el programa de Dios. Y cuando yo hable con Dios, no voy a tener muchos problemas para hacer y conocer su voluntad. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que entonces cuando hay una renovación de mi entendimiento, yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que no dice yo me doy cuenta de cuál es, sino que yo lo... ¿Por qué? Déjeme explicarle. Cuando tu mente ha sido transformada por la palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 19 que la palabra de Dios convierte el alma. O sea, la palabra tiene la capacidad de cambiar
tu emoción, cambiar tu voluntad y cambiar tu intelecto. Como la palabra tiene esa capacidad de cambiarte, la palabra también tiene la capacidad de instruirte. Segunda de Timoteo capítulo 3, 15 y 16 dice: porque la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre esté completo. La palabra nos completa. Entonces, cuando la palabra me ha completado y yo voy a Dios en busca de una revelación, cuando Dios trae esa revelación por medio de la palabra, yo puedo comprobar si lo que Dios me está diciendo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Me doy a entender? Hace muchos años en mi pueblo San Cristóbal hubo un síndico que quería divorciarse de su esposa y era cristiano. Y él dijo que él buscó y se metió en oración. Cuando se metió en oración, él tenía unos cuantos hermanitos de la iglesia en la sindicatura. Y él le dijo: el Señor me ha revelado que ya mi esposa no debe de ser mi esposa. Porque había una muchachita de 23 años que se veía mejor que la esposa. Él tenía 58. Y el Señor me ha mostrado que yo debo casarme con fulana. Mi pregunta: ¿qué dice la palabra sobre eso? ¿Qué dice la palabra? Yo compruebo la revelación de Dios por medio del conocimiento de la palabra. Y ahí yo conozco la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la palabra dice: para que comprobéis. Cuando tú transformas tu mente con la mente de Cristo, cuando tú cambias tu manera de pensar y establece la manera de pensar de Dios que está en su palabra, ¿sabes qué va a ocurrir? Que todo lo que viene en revelación a tu vida, tú lo vas a comprobar. Tú vas a darte cuenta si es auténtico a través del filtro que es la palabra de Dios. Por eso en este proceso nosotros tenemos que ir a Dios y nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta de que lo que Dios le dijo es él? El 17, cuando gane el que usted le dijeron. Y usted se va a comenzar a mostrar, usted va a comenzarse a darse cuenta que lo que Dios le está hablando es Dios que se lo está hablando. Hace muchos años yo tenía duda de que Dios me hablaba. Que yo venía de una concepción religiosa bautista. Y los bautistas entienden que Dios solamente habla por la palabra. Dios no habla por su revelación. Cosa que es falso, porque entonces ¿para qué orar? Si la oración no es un monólogo, sino es una comunicación con Dios. Entonces es hasta contradictorio. Pero eso fue lo que me enseñaron. Entonces cuando Dios comenzó a hablarme, yo tenía dudas de lo que Dios me hablaba. Ahora, ¿cómo yo me di cuenta de que lo que Dios me hablaba era Dios que me lo hablaba? Primero, porque lo confirmaba por la palabra, y después, segundo, porque veía que lo que Dios me hablaba se completaba y se realizaba tal como Dios me lo había hablado. ¿Nos estamos entendiendo, amos? Es un dígale al que está a su lado: transformar mi mente es un proceso que conlleva tiempo y perseverancia. Y entonces podremos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Próximo 15 nos vamos a encontrar con un proceso. Y Dios es que va a establecer nuestras autoridades. Porque Dios es que pone reyes. No debemos ir al voto por conveniencia. No debemos ir al voto porque una gente es cristiana. No debemos ir al voto porque fulano es mi amigo. Debemos de ir al voto con la conciencia clara de que quien nos debe dirigir
no son nuestros intereses, ni son las inclinaciones religiosas, sino Dios. Por eso yo insto a cada miembro de esta congregación que durante esta semana se conecte con Dios. Y oremos a Dios para ver por quién debemos votar. Porque Dios, que pone reyes y quita reyes, nos va a dirigir a saber cómo votar. Y así nuestro voto no será desagradable, sino que será un voto agradable delante de los ojos de Dios. El Señor nos ayude y que nos dirija no a votar por inclinaciones políticas. Todos ustedes saben que a mí me gusta Moreno, pero nunca he votado por Moreno. Pero es el que me gusta. Porque cada vez que le pregunto a Dios por quién debo votar, me dice otro que no me gusta. Pero ¿sabe qué pasa? Que he ganado siempre. Y en esto lo que yo quiero estar conectado con Dios, no conectado con mis gustos. Y a veces hay cosas que no vamos a entender, pero Dios tiene sus propósitos, los cuales no conocemos, pero lo entendemos en el proceso. Póngase de pie.